Hey, muy buenos días. Hoy 3 de septiembre presentando el podcast Buckingham desde Colombia, otra visión de la monarquía. A todos nuestros escuchas les queremos presentar Andrés Felipe Muñoz, Joan de Antonio, José Conde y Wilmer Lozada. Y, por supuesto, quien les habla, David Bernal. Bueno, para iniciar debemos iniciar por el principio, como dicen por ahí. Entonces, nuestro compañero José Conde nos va a dar la introducción a lo que es la corona, a lo que es una monarquía, a lo que se encarga de el papel, el rol, de todo lo que tiene que hacer la reina Isabel frente a su forma de gobierno, frente a todo ese linaje que viene desde hace muchos años. Entonces, como dijo Celia Cruz, síguela, caballero. Y hola David, un gusto de estar aquí acompañándolos en este grandioso día. Un saludo también a todo este equipo de producción maravilloso, todos estos profesionales que nos acompañan. Y encantado de acompañarlos. Y claro que sí, vamos a hablar de la corona. Realmente es un tema muy complejo que pues al día de hoy se vive todavía. No quiero de pronto como profundizar tanto el tema como de con detalles más a fondo, sino que es más que todo que entendamos el ejercicio de la corona que se vive en esa parte, en ese territorio europeo. Y iniciar con un personaje que muy importante el día de hoy, se llama Walter Weghorst. Él estableció unas diferencias y quiero de pronto no que se me confundan eh, unas palabras que son el efficient parts y las dignified parts. Quiero explicarles que él en estos momentos intentaba como de estos dos elementos integrar una constitución, ¿sí? La dignified parts es todo lo que produce y conserva el respeto de las poblaciones. Aquí ya estamos hablando del tema humano, por así decirlo. A diferencia de la efficient part, que por el contrario dan a la obra el movimiento y la dirección, teniendo todo esto un movimiento y un modo de constitución, que la corona es más que todo es una cabeza de poder ejecutivo, una parte del legislativo, ¿sí? Que preside un poder judicial. Hoy en día pues podemos hablar de la reina Isabel, ¿cierto? Nos muestra la corona son los poderes, ¿sí? Digamos en un orden ejecutivo corresponde todo esto al rey y en este caso a la reina, ¿sí? También existe el orden legislativo que también corresponde al rey o a la reina y en el orden judicial, ¿sí? Este es más considerado como fuerte en la justicia. Me regreso a explicarle un poco en el tema del orden ejecutivo, eh, cuáles son los puntos importantes que es representar, digamos, al pueblo inglés en las relaciones internacionales. Entonces aquí ya ellos tienden como a hacer una participación a nivel global. Pasando al segundo punto como en el orden legislativo, ¿sí? También reúne el Parlamento, sancionan leyes, aprobadas por la Cámara. Pero para no irnos más a fondo voy a resumirle, por así decirlo a grosso modo, lo que es el régimen político de la Gran Bretaña, que es el punto a tratar el día de hoy. Es, digamos, el poder político, el cual se deriva de las tres ramas que son la legislativa, la ejecutiva y la judicial. En la legislativa encontramos el Parlamento, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Todo esto va incluido con el gabinete y el pueblo, ¿sí? En la rama ejecutiva tenemos al jefe de gobierno, que en este caso es el primer ministro, y como se había comentado en clases anteriores con el docente Jaime Maldonado, sabemos y tenemos conocimiento que el primer ministro también tiene mucho poder. Entonces no necesitan de pronto delegar autoridades, sino que ya vienen con un poder supremamente alto. También está el jefe de Estado, que en este caso es la corona, que hablaríamos del rey o la reina. Ya entre estos dos, lo que sea el rey y la reina,
eh, va conectado con la rama judicial y la Corte Suprema de Apelación. Entonces todo esto constituye, y a grosso modo, por así decirlo, eh, podríamos hablar del tema de la corona que se vive hoy en día en Gran Bretaña. Es un tema bastante extenso que podríamos de pronto estar conversando unas 2, 3, sí, mucho tiempo, muchas horas. Pero más que todo es entender, digamos, cómo se organiza y ese orden político que pues en este momento ha dado resultado, porque no ha habido un punto, digamos, como se puede presentar en otros países, en otros desórdenes. Claro, en cualquier momento pues han tenido sus dificultades, como decía al comienzo, son seres humanos. Entonces mi amigo David y a toda esta mesa de, de estudiantes que estamos acá, es importante recalcar todo esto y que nos deja una gran enseñanza, y pues doy palabra en este caso nuevamente a mi compañero David y agradecerle por el espacio brindado. Muchas gracias. Claro que sí, continuamos con nuestro relato de este podcast, de este maravilloso podcast en el cual nos encontramos integrantes de ahora el curso de la SAP, de la Escuela Superior de Administración Pública, la cual nos estamos preparando para ser nuevos servidores públicos, nuevos administradores públicos. Gracias. Muy buenos días, estimados oyentes. Soy Wilmer Lozada Ibagué. Es para mí un placer poder compartir con ustedes esta mañana de sábado. Vamos a hablar acerca del Parlamento británico. Se preguntarán, ¿qué es eso de Parlamento? Quizás lo hayan oído mencionar en los noticieros, en las películas, en los diarios, bueno. Cuando decimos Parlamento, nos referimos al órgano político encargado de elaborar, reformar y aprobar las leyes. En este sentido, podemos decir entonces que en nuestro país estas funciones son realizadas por el Congreso de la República, integrado por los honorables senadores y representantes. Continuando con nuestro tema, el Parlamento británico, encontramos que está conformado por dos cámaras, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, y funcionan en un extraordinario lugar, el Palacio de Westminster, en Londres, capital del Reino Unido. Cada año, en el mes de mayo o junio, se lleva a cabo la ceremonia de apertura del Parlamento del Reino Unido, con la presencia de Su Majestad la Reina Isabel II de Inglaterra, quien pronuncia el discurso del trono, describiendo la agenda legislativa del próximo año. Como hemos mencionado, el Parlamento británico es bicameral. La Cámara de los Lores es la Cámara Alta del Gobierno, actúa como órgano asesor en temas complejos. Es la conglomeración de sabios del Reino Unido. A esta Cámara se llega por designación real o por herencia, lo cual le da un carácter aristocrático. La Cámara de los Lores está conformada por 781 miembros, en su mayoría son lores vitalicios, pero también hay lores hereditarios y lores espirituales. El Lord Canciller es quien preside la Cámara de los Lores. En la otra parte del Parlamento hallamos la Cámara de los Comunes, la cual sí procede de elección popular, integrada por 650 diputados. Se puede decir que esta Cámara es la representación del pueblo, es elegida democráticamente para un periodo máximo de 5 años. El Speaker preside la Cámara de los Comunes y se convierte en un hombre sin partido político, porque representa los intereses de los comunes en su totalidad. Entre las principales funciones de la Cámara de los Comunes están las que tienen relación con las finanzas y los impuestos. Bueno, y así concluimos este breve recorrido por la estructura del Parlamento británico, el cual obedece al régimen monárquico constitucional. Muchas gracias por su atención y hasta una nueva oportunidad. Bueno, aquí entre nosotros, entre el grupo de hombres, tenemos una competencia fuerte, una competencia
sin generar ningún tipo de rencilla, claro que no, ni más faltaba con nuestros otros compañeros, pero el tercer lugar se lo ganaron Andrés y Joan. Claro que sí, el gabinete. ¿Qué importancia tiene el gabinete en el sistema inglés? Cuéntenos, ¿cómo, cómo van? ¿Cómo se organiza el gabinete en la monarquía inglesa, la monarquía británica, que bastante historia tiene? Entonces, apóyennos, claro que sí. Buenos días, compañeros. Es un placer encontrarnos en este espacio de aprendizaje en el cual junto a mi compañero Joan entablaremos una pequeña serie de preguntas con el fin de abordar el tema del gabinete en el régimen monárquico constitucional del Reino Unido. Primera pregunta. Joan, ¿qué opinas sobre la importancia del gabinete en el sistema inglés? Es fundamental, ¿sabes? Porque podemos decir que refuerza la unión entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Entonces, podremos afirmar que influye en forma directa en el comportamiento y organización o conformación del gobierno. Por eso es que considero que su rol es demasiado importante para el sistema y el funcionamiento del sistema político. ¿Qué cambios se han generado en el tiempo sobre los integrantes del gabinete y con qué fin se han realizado estos cambios? El gabinete es elegido por el primer ministro y actualmente se organiza de la siguiente forma. Primero encontramos el Cabinet Office, el cual se integra por un grupo de funcionarios destacados que tienen como función preparar las actividades del gabinete, elaborar los documentos de trabajo, estudiar los asuntos que el primer ministro decide escribir en la orden del día del gabinete o de sus comités y levantar las actas de dichas sesiones. Segundo encontramos los comités del gabinete. El gabinete está organizado en comités restringidos. En estos comités quedan integrados tan solo los ministros interesados en el estudio de una determinada cuestión o de un concreto orden de asuntos. Tercero encontramos los overlords, o conocidos como superministros, que son aquellos miembros de la Cámara de los Comunes que son designados por el primer ministro para establecer labores de coordinación en sectores claves de la actividad gubernamental. Realizando una pequeña comparación con el sistema político colombiano, encontramos que el Gabinete de la República de Colombia está compuesto por los principales cargos del Poder Ejecutivo del gobierno colombiano, los cuales están encabezados por el Presidente de la República, el Vicepresidente, los 18 ministros y los 6 departamentos administrativos, cuyos ministros y directores son nombrados por el Presidente de la República. Tercera pregunta. Joan, ¿qué cambios se han generado en el tiempo sobre los integrantes del gabinete y con qué fin se han realizado estos cambios? Es complejo mencionar uno por uno pues, los cambios que se han realizado. Pero para entender el contexto podemos situarlos en distintas épocas. Entonces, por ejemplo, podemos comenzar mencionando que antes de la Guerra Mundial, pues esto se conocía como los periodos normales. Para ese entonces los miembros eran de 19. Ahora bien, podemos entender que los periodos anormales son los que, por esencia, requerían mayor agilidad en la acción. Entonces, como ejemplo, podemos entender, por ejemplo, la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Esto quiere decir que todos estos cambios se realizaban para atender fines específicos. Y como les mencioné, los anormales, que para la época eran para atender la premura de la guerra. Cuando hablamos de homogeneidad del gabinete, podemos entender que dicho gabinete debe quedar integrado por miembros de un mismo partido. En relación con la homogeneidad, podemos evidenciar un fenómeno en el cual en Inglaterra son muy raras las coaliciones. Dichas coaliciones existen tan solo en situaciones de crisis. Sin embargo, como Bourdieu advierte, tal homogeneidad no debe ser entendida como unanimidad. Es cierto que todos sus miembros pertenecen al mismo partido, pero precisamente su actitud, hablando en términos individuales,
refleja la diversidad de tendencias que coexisten en un mismo partido. ¿Qué modo de escrutinio se presenta en el sistema inglés y qué efecto tiene en contra de los partidos pequeños o medianos? Qué buena pregunta, ¿sabes? El escrutinio se estructura según la cantidad de circunscripciones. Para el caso inglés son de 650 y pues cada una de ellas se elige a través de un representante. Entonces, si un partido tiene mayor número de circunscripciones, pues tendrá mayor oportunidad para gobernar, por lo que las mayorías se miden según la cantidad de circunscripciones y esto repercuta en el funcionamiento de los partidos pequeños, porque pues los partidos pequeños pueden postular más candidatos, pero obtener más pequeñas circunscripciones. En cambio, los grandes garantizan acaparar un poco más, pues porque dan abasto para tal cosa. Como características principales del bipartidismo podemos encontrar, primero, la presencia de dos partidos políticos tradicionales. En el caso del Reino Unido encontramos Whigs, liberales, y Tories, conservadores. Segundo, se establece una unidad mayoritaria en el poder. Tercero, el primer ministro es elegido por el pueblo. Cuarto, una democracia gobernante. Y quinto, un poder estable sometido a un juicio popular. ¿Cuál es la diferencia entre la mayoría electoral, mayoría parlamentaria y la mayoría gubernamental? La unidad de las mayorías. ¿Cuál es la diferencia entre la mayoría electoral, parlamentaria y gubernamental? Para realizar esta pregunta, primero hay que analizar los aspectos importantes. Y es que, por ejemplo, la mayoría electoral es el partido que tiene mayoría designada por los electores que designaron a un partido para gobernar. Entonces, si seguimos anudando un poquito más allá, pues la mayoría parlamentaria es la mayoría que se presenta en el Parlamento y que pues tiene cantidad suficiente para legislar en el recinto mencionado. Y finalmente, la mayoría gubernamental es la mayoría que es un partido de gobierno y entonces la labor legislativa tiene la fuerza suficiente para impulsar y apoyar al poder legislativo, al poder ejecutivo. Dentro de las características más relevantes del sistema de partidos en el Reino Unido podemos encontrar, primero, los Tories defienden el absolutismo monárquico y la Iglesia anglicana, y los Whigs son defensores de las libertades y del presbiterianismo puritano. Segundo, los partidos poseían una máquina electoral centralizada. Y tercero, la creación de nuevos partidos que unían fuerzas sindicales con sociedades socialistas y cooperativas. Bueno, y como en los vallenatos aquí en Colombia, dando un saludo al profesor Jaime. Gracias por abrirnos este espacio, esta oportunidad de presentar nuestras ideas, nuestra forma de ver las diferentes instituciones y políticas, formas de gobiernos del mundo. Y esperamos para todos nuestros escuchas que hayan tenido una agradable presentación por parte de nuestros compañeros, que les haya interesado el tema, que pueden escucharlo cada vez que ustedes quieran. Y como dijo Gustavo Adrián Cerati, gracias totales.